Bueno, y después les paso. Bueno, no sé qué estaba diciendo, pero al menos la idea es eh, cambiar un poco de percepción en cuanto a la asignatura, ¿verdad? No tomarlo como una asignatura en donde ya está todo dicho, en donde ya no se puede hacer nada, sino tomarlo como una oportunidad de cuestionar, cuestionarse, investigar, leer, informarse, conocer, ¿verdad? Por sobre todo en lo que respecta a la formación de un licenciado en matemática que normalmente eh, su campo de salida normalmente es la docencia. Entonces, buscar formarse, no solamente conformarse con lo que van a tener en la universidad. ¿Sí? Bien, bueno, hacemos a lo nuestro. ¿Sí? Para poder definir o conceptualizar lo que es un prisma, primero vamos a ver lo que es una superficie prismática. Bien, como habíamos visto en la clase pasada, cómo definíamos un poliedro, ¿verdad? Entonces es parecido a esto, que la superficie prismática se forma mediante, este es un concepto dinámico, es bastante interesante porque no habla de superficies rígidas, sino que habla de un objeto geométrico que se mueve, es algo dinámico, ¿sí? Entonces, esta superficie prismática se forma mediante el, el desplazamiento de una recta a partir de su posición inicial y la posición siguiente es paralela a su posición inicial. Entonces, este es el movimiento que da una recta y va dejando, como ven ustedes en la figura 1, es como una recta que se mueve según una superficie, podríamos decir una poligonal. Una poligonal se entiende como una línea quebrada, eso es una poligonal. Cuando esa línea quebrada tiene o coincide su origen con su extremo, tenemos una poligonal cerrada o un polígono, propiamente dicho. Entonces, esta recta se mueve según una poligonal. Cuando esa poligonal no se cierra, tenemos una superficie prismática abierta, como ven ustedes acá, superficie prismática. Se entiende que una recta se extiende indefinidamente en ambas direcciones, ¿verdad? Entonces, aún no es un prisma, ¿sí? Un prisma sería una parte de esta superficie. Por eso es importante entender primero esto. Y una poligonal cerrada es cuando la línea por la que se mueve esta recta es una poligonal cerrada o es un polígono en este caso. Bueno, a partir de este concepto podemos tener lo que es un prisma. Es una porción de esta superficie prismática y también está limitado por dos planos que son paralelos, ¿sí? Y es la intersección del plano con la superficie prismática forman las bases, que son, podríamos llamarle caras del poliedro, ¿sí? Pongámonos de acuerdo o entendamos de que un prisma es un caso particular de un cuerpo geométrico, ¿sí? Un cuerpo geométrico. Y dentro del cuerpo geométrico está el poliedro, ¿sí? Y dentro del poliedro está el prisma. Bueno, en la figura ustedes pueden notar de que un prisma tiene estos elementos. Tienen las bases, ¿verdad? Que son las caras que pertenecen a los planos paralelos y las otras caras se llaman superficies laterales, ¿sí? Son las superficies laterales. Las superficies laterales son rectángulos, en el caso de un prisma recto. En general es un paralelogramo. De hecho que un rectángulo es un paralelogramo. Entonces, si yo digo paralelogramo, estoy generalizando. Entonces, las caras son paralelogramos, son congruentes y la intersección entre ellas forma otro elemento que se llama arista lateral. Otra arista, que es la que se forma con la base y la cara, se llama arista básica.
se le suele llamar, o arista de la base, ¿ya? Tiene vértice, tiene diagonales, ¿verdad? Tiene los otros elementos que ya hemos visto. Las caras tienen diagonales, las bases también tienen diagonales, el prisma en sí tiene diagonales, ¿sí? Bueno, a ver, tenemos esta clasificación según ciertos criterios. El prisma recto es aquella que reúne estas características. Sus caras laterales son perpendiculares al plano de la base. Tienen como ejemplo esta figura, la figura A. Y el prisma oblicuo es aquella cuya cara no es perpendicular al plano de la base. Y el prisma regular, cuyas bases son polígonos regulares. De algún modo, una clasificación de los prismas. Tenemos también estos elementos que son las secciones de un prisma. Es una sección. La sección se forma de la intersección de un plano con un prisma. Ven ustedes acá en la representación gráfica de que el plano interseca al prisma y se tiene un polígono. Ese polígono es una sección del prisma. Tenemos básicamente dos tipos de secciones. Está la sección transversal. Una sección transversal se forma con un plano paralelo a la base. Y una sección recta se forma con un plano perpendicular a las aristas. Perpendicular a las aristas. Entonces hay que diferenciar eso. Aparentemente son lo mismo. Si yo digo sección transversal, algunos ya entienden que es perpendicular, pero no. Una sección transversal es una que es paralela a la base y una sección recta es una que es perpendicular a las aristas. Creo que se puede notar en esta figura. Bien, una observación respecto a la relación entre la superficie de la base, cualquiera de ellas porque son congruentes, y la superficie de la sección recta. Fíjense acá, si, bueno, en todo prisma, la cara lateral, la superficie lateral va a formar un ángulo determinado con la superficie o el plano de la base. Sí o sí va a formar. A ver, esta superficie de la cara forma un ángulo con el plano de la base. Y acá también forma un ángulo de la base. En todos los casos forma un ángulo. ¿Sí? Bien, teniendo eso en cuenta y denominando a ese ángulo beta, podemos ver que la relación entre la superficie de la sección recta y la superficie de la base es que se puede demostrar fácilmente utilizando relaciones trigonométricas. ¿Sí? La superficie de la sección recta como una proyección sobre la base. ¿Sí? Se hace una proyección y ahí se puede utilizar las relaciones trigonométricas y comprobar esto, que la superficie de la sección recta es igual a la superficie de la base por el coseno del ángulo. Bueno, pasamos a definir el paralelepípedo. Es un caso particular del prisma. El paralelepípedo es aquel cuyas bases son paralelogramos, regiones paralelográmicas. Y a su vez se clasifica en paralelepípedo recto, oblicuo y rectángulo. ¿Sí? Que van a ver ustedes. Y también está el cubo. El cubo puede considerarse aparte. El cubo es bastante interesante en el sentido de que tiene muchas características y puede entrar en varias clasificaciones. Uno que es un cuerpo geométrico. Dos, que está dentro de los poliedros. Y aparte de los poliedros, está dentro de los poliedros regulares. Eso ya lo hace especial, ¿verdad? Y ahora podemos definirlo como un paralelepípedo. ¿Sí? Fíjense entonces qué interesante es el cubo. No en vano es una de las superficies, una de los cuerpos más conocidos.
Bien, acá tienen la representación genérica del paralelepípedo recto. ¿Sí? Es una superficie, perdón, un cuerpo del espacio, ¿sí? Que tiene tres dimensiones, largo, ancho y alto, algunos le dicen, ¿verdad? Pero son dimensiones, no hay que hablar definitivamente de alto, porque si yo le cambio de posición, lo que era antes alto ya no es ahora alto. De repente es el largo de la base o el ancho de la base, cosas así. Entonces no hay que decir siempre largo, ancho y alto, sino que son dimensiones, ¿sí? Son dimensiones, son tres. Bueno, con respecto a las fórmulas, vamos a ver tres fórmulas en forma genérica. Y esto es muy importante porque cuando preguntan, en el caso de las evaluaciones, yo en todo lo que he visto en evaluaciones, he visto alumnos con un bibliorato, un librito así de fórmula. No hay necesidad de eso, porque en el caso del prisma se necesita conocer solamente tres fórmulas. Una de ellas es la fórmula del área lateral, que es facilísimo de demostrar. La otra es del área de base, ¿sí? O sea, en todo caso, el del área total, ¿sí? Área lateral, área total y volumen. Nada más necesitan saber esas fórmulas. Ahora, esto suponiendo que yo ya sé cómo es la fórmula del área del triángulo, fórmula del perímetro del triángulo, fórmula del área del cuadrado, fórmula del perímetro del cuadrado, suponiendo que yo sé eso, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué debemos de saber respecto a la superficie de un prisma? Primero, con respecto al área. Área lateral, fíjense, imaginen que tienen esta figura y pueden desarrollar, ¿sí? Si yo tengo la figura y puedo cortar y desarrollar, lo que voy a tener es un paralelogramo. Y la fórmula del área del paralelogramo es base por altura, base por altura, ¿sí? Base por altura. Y considero al desarrollar de que la base es igual al perímetro de la sección transversal, o sea, de la sección recta en este caso, ¿verdad? Entonces, si es el perímetro de la sección recta, puedo tener de que es igual al perímetro de la sección recta por la arista. En el caso de la figura que yo llego a tener, la arista viene a ser la altura, ¿sí? Entonces, a ver si esto les puedo mostrar en el tiempo que queda. Eh, bueno, acá tienen un prisma recto, ¿sí? Un prisma recto. Entonces, para que yo pueda entender la superficie lateral. La superficie lateral es la suma de todas las superficies rectangulares que conforman la. A ver si esto puedo desarrollar. Perfecto. Bien, ahí tienen desarrollado. Bueno, ¿qué es lo que tengo acá en realidad? Tengo varios rectángulos y dos, en este caso, hexágonos, ¿verdad? Que es un polígono, ¿verdad? Entonces, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual el área lateral? Es igual a la suma de las áreas de estos rectángulos. Imaginen que yo pueda juntar todos estos rectángulos. Rectángulos pequeños. Voy a tener un rectángulo grande, en donde el largo va a ser igual a la suma de estos lados de la base. Y la suma de los lados de la base es el perímetro de la base. Entonces, el largo del rectángulo es igual al perímetro de la base. Y la altura de ese rectángulo que voy a tener es igual a la arista, ¿sí? Entonces, en otras palabras, el área lateral es perímetro de la sección recta por arista. Y en el caso particular del prisma recto, podríamos escribir o expresarlo como
perímetro de la base nomás. Perímetro de base por altura, porque la altura coincide con la arista, en el caso del prisma recto. ¿Sí? Bueno, es una idea para demostrar el teorema relacionado a la superficie lateral. Y el área total es igual a esa superficie lateral más las bases, la suma de las dos bases. Sería entonces la fórmula del área total, área lateral más 2 áreas de base. Bien, esas son las fórmulas con respecto a la superficie. Y con respecto al volumen, el volumen se define como el producto del área de base por altura, en el caso del prisma recto. Y en el caso de un prisma oblicuo sería área de la sección recta por arista. Área de base por altura sería. Les recuerdo, estas son letras que pueden cambiar, pero hay que definir, hay que decir, por ejemplo, yo uso AB, ¿verdad? Mi profesor me explicó antes que era AB. Bueno, no hay problema, es AB, pero ustedes tienen que definir eso. Bien, vamos a terminar la presentación, la primera parte con estas observaciones y luego vamos a ver los problemas. Con respecto al ángulo que forma las caras laterales con relación al plano de la base, tenemos que si alfa es ese ángulo y alfa es menor, en el caso del prisma oblicuo es menor que 90, es un ángulo agudo. Por eso la altura es menor que la arista y la superficie de la sección recta es menor que la superficie de las bases. En el caso del prisma recto, el ángulo es 90, coincide la altura y la superficie de la sección recta con la base. ¿Sí? Y si consideramos que las dimensiones de un paralelepípedo son A, B y C, entonces podemos escribir el volumen como el producto de esas dimensiones. A por B por C. ¿Sí? Bueno, y esta última observación es lo que les está explicando para poder escribir o demostrar el área lateral. Se puede considerar un prisma, cualquier prisma desarrollado. El oblicuo al desarrollar le va a salir un paralelogramo. Y el recto al desarrollar le va a salir un paralelogramo también, pero un rectángulo en particular. Bueno, entonces hasta acá vamos a ver la primera parte. Nos quedan 3 minutos si quieren hacer algunas consultas. Después vamos a estar viendo los ejemplos. Bueno, nos tomamos unos minutitos, como 3 minutos, y después nos volvemos a conectar para ver los ejemplos. Nada más unos minutos para ver los ejemplos. ¿Está bien?